Listo, ya estamos transmitiendo. Primer evento virtual ANDE, Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística, Realidad y Futuro en la Cadena Logística, 23 de julio. Más información, www.andi. .com.co. Andi, más país. Primer evento virtual Buenos días ANDE, para Congreso Integrado todos. de Zonas Francas, Puertos y Logística. Ya vemos que hay 68 participantes. Vamos a esperar unos 5 minuticos más a que se sigan uniendo más personas y damos comienzo a nuestro primer webinar del sector de acero. Bienvenidos todos. Cadena Logística, 23 de julio. Más información, www.andi.com.co. Andi, más país. Primer evento virtual ANDE, Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística, Realidad y Futuro en la Cadena Logística, 23 de julio. Más información, www.andi.com.co. Andi, más país.
Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Juliana Ospina. Yo trabajo en el Comité Siderúrgico de la ANDI. Muchas gracias por unirse a este espacio. Para nosotros es de gran agrado estar el día de hoy con todos ustedes, pudiéndoles mostrar los ejemplos de buenas prácticas que han implementado la industria de acero pues en estos momentos. Quiero también agradecerle pues a todas las personas que están conectados, pues podernos unir en estos momentos. La coyuntura actual nos ha puesto unos retos muy importantes y uno de los retos principales es el autocuidado. Todo esto que ha venido sucediendo producto de la pandemia nos ha hecho reevaluar cada vez que entramos a una organización, hacemos diferentes actividades, tenemos que estar muy conscientes del cumplimiento de todos estos protocolos de bioseguridad. En este espacio le daremos la palabra a cada uno de los participantes. Hemos seleccionado 5 temas para ser expuestos por los panelistas, en donde vamos a mostrar, de acuerdo a esos 5 temas, esas mejores prácticas. Asimismo, la industria siderúrgica se ha preparado desde el inicio. Como ustedes bien saben, el sector de acero fue, pues realmente nunca quedó, digamos que nunca lo prohibió, el gobierno nacional nunca prohibió su operación. Desde el decreto 457 a nosotros nos dejaron seguir operando. Sin embargo, producto al cierre del sector de la construcción, nosotros tuvimos que hacer un freno en el camino. Entonces, desde el inicio, nosotros estamos, digamos que, implementando estos protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros colaboradores y claramente sus familias. Le recomendamos a todos nuestros asistentes, a todos nuestros panelistas y demás, pues tener silenciados los micrófonos para pues tratar de que esta reunión fluya de lo mejor posible. Hoy contamos con un espacio de 15 minutos para cada uno de los panelistas. Vamos a empezar con el doctor Javier Zambrano Malagón, representante del ICONTEC. Después pasamos a Wilson Patiño, coordinador de seguridad de Acerías Paz del Río. Después vamos con Jairo Carreño, gerente de HS de Gerdau Diaco. John Morera, coordinador de control y gestión de calidad, y Carlos Fabián Acevedo, coordinador de calidad en Grupo Siderúrgico Reina. Carlos Mesa, director de seguridad y salud en el trabajo y ambiental en SIDOC. Y Franco Andrés Pantoja, jefe de higiene y seguridad de Termo. Para entrar en materia, quiero contarles que la industria siderúrgica y su canal de distribución es de suma importancia para salvaguardar la seguridad de todos en este sector. Por eso hemos diseñado esta ruta con 5 principales aspectos que queremos dar a conocer a ustedes, que van desde la higiene personal, cuidado al salir y volver a la casa y en el transporte, cuidado en los espacios de trabajo, protocolos de recepción, entrega y almacenamientos de productos, protocolos de atención al público y procedimientos para la prevención y el manejo de las situaciones de riesgo del contagio. En nuestro primer tema le vamos a dar la introducción al doctor Javier Zambrano del ICONTEC, con el fin de que esta ruta ha sido producto del entendimiento de la puesta en práctica de la resolución 666, de la resolución del Ministerio de Salud que estableció estos protocolos de bioseguridad, con el fin de que es un marco general de lo que consta en esa resolución 666, y de ahí cada uno de estos temas que hemos venido, digamos, construyendo, los representantes que acabo de mencionar van a entrar a revisar y a contarnos las buenas prácticas que se han podido desarrollar en el marco de esa gran resolución del protocolo de bioseguridad que dictó el Ministerio de Salud. Adelante, doctor Zambrano. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado?
Bueno, vamos prácticamente pues a abordar este tema de lo que está abordado con la línea base de los protocolos de bioseguridad frente al tema de COVID-19. Pues si bien es cierto, esto fue, como lo decía la doctora María Juliana, pues se empieza a hacer la reactivación económica de acá del país y empezamos a trazar pues unos lineamientos básicos desde el Ministerio de Salud. Pero entonces para arrancar con esto, pues prácticamente necesitamos conocer de línea base de qué se trata. ¿Podemos adelantar, por favor? Entonces, vamos a revisar unos conceptos que están muy dados al tema de la bioseguridad y que necesitamos manejar de manera clara para saber a qué nos estamos enfrentando. De ahí entonces, podemos adelantar. De ahí entonces que encontramos dos definiciones particulares. Primero, ¿qué es un coronavirus? Ya hemos escuchado mucho, ya hemos escuchado bastante información, cada día lo estamos conociendo más. Este señor pues se llama realmente coronavirus SARS-CoV-2, ese es el nombre real de este virus, de este agente. Su cadena prácticamente es genética y que está envuelto pues en una superficie lipídica. De ahí que tenemos que ser tan insistentes con el tema de las buenas prácticas de lavado de manos y su correspondiente técnica. Lavado de manos con agua suficiente, con jabón suficiente, con la técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud y obviamente pues ahí ya podemos romper esa o aliciar esa cadena, esa capa lipídica y podemos destruir el material genético que hay ahí. Solo así vamos a eliminar este virus. También nos encontramos que el virus cuando ingresa a nuestro cuerpo, ingresa por 3 vías. Puede ingresar por la nariz, puede ingresar por la boca, puede ingresar por los ojos. En ese orden de ideas, cuando ya está este coronavirus en nuestro cuerpo, a través de sus espéculos, porque el virus tiene unos espéculos, se adhiere a los pulmones, empieza a liberarse y genera la enfermedad. Es ahí donde ya tenemos lo que nosotros denominamos ya COVID-19. Una cosa es el virus, otra cosa es la enfermedad. Nosotros podemos eliminar el virus, la enfermedad todavía no. No hay vacuna y este virus lo estamos conociendo hasta ahora. En Colombia ya tenemos 4 fenotipos de ese virus, diferentes al que salió de Wuhan de China. Tenemos el tipo A, el B, el C y el O. Y tenemos prácticamente la mayoría proveniente de la Comunidad Europea. Adelantamos, por favor. Entonces hablamos de varios conceptos también. Tenemos que hablar del tema asociado a la bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Son las medidas preventivas que se están trazando desde el Ministerio de Salud y que nosotros debemos aplicar en nuestras organizaciones para evitar el contagio, para prevenir al máximo el contagio. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo está articulado desde el Ministerio y cada organización, cada sector, a partir de los diferentes protocolos, de las diferentes resoluciones, empezamos a implementarlo. La responsabilidad de cada empresa, ¿cuál es? Llevar a cabo esos protocolos, llevar a cabo la implementación. Y ahí pues obviamente empezamos a abordar todo el tema legal. Hablamos de desinfección, consiste entonces en eliminar el virus. Yo puedo tenerlo de 2 formas, puedo tener una desinfección física y una desinfección química. La más empleada en estos momentos podemos decir que es la química. Desinfectantes tales como el hipoclorito, desinfectantes como amonios cuaternarios, bueno, hay cualquier cantidad de condiciones. Y las físicas, por ejemplo, cuando hago una exposición a radiación ultravioleta. Desinfectante entonces viene siendo esa sustancia química, ese germicida, que es el que nos permite eliminar el virus de manera eficaz y efectiva. Adelantamos. Bueno, entonces, como ya lo decía también la doctora Mariana hace rato, pues salió la resolución 666, marzo 24, empiezan a generarse cualquier cantidad de requisitos legales, empieza a reactivarse este cuento y la primera resolución que sale para el sector productivo es la resolución 675. Esta resolución, la 666, establece, como decía, la línea base. El artículo 3 menciona las obligaciones que deben tener los empleadores para la implementación y seguimiento de estas actividades de los protocolos de bioseguridad y también habla de las obligaciones que deben tener los empleados, los visitantes, los contratistas, que deben enfrentar y deben asumir todo ese tema de los protocolos trazados desde la organización. Posteriormente aparece un anexo y en ese anexo técnico es donde se empiezan a describir las diferentes condiciones que están asociadas a la implementación de la bioseguridad en las organizaciones. Siempre estamos teniendo en cuenta 3 bases fundamentales para la prevención del contagio. Primero, el lavado de manos y su técnica. Segundo,
el distanciamiento social o distanciamiento físico. Y tercero, el tema asociado a los elementos de protección y el uso adecuado de los mismos. El lavado de manos, pues ya lo explicaba en su línea base. Lo segundo que hay que entender, y eso es lo que debemos hacer, entender cuando estamos con nuestros compañeros, cuando estamos atendiendo clientes, cuando estamos en comunidad completa. Debemos hablar que el distanciamiento tiene su lógica, y lo voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros estamos hablando, salen micropartículas, y esas micropartículas pueden llegar a alcanzar en condiciones sin aire acondicionado hasta una distancia de 1 metro. De ahí entonces que hablamos del distanciamiento mínimo de 1.5 o de 2 metros, que es lo que está regulado, que son 2 metros, que las partículas caigan al suelo y no caigan sobre nuestra ropa, que no caigan sobre nuestro rostro. Esa es la realidad técnica que nosotros tenemos del distanciamiento, que debemos aplicarlo en nuestros sitios de trabajo y aun cuando operamos en nuestro transporte. Entonces, aquí pues ya nos adentramos en lo que dice ese anexo técnico que es compatible con todas las demás resoluciones que han salido, que son complementarias para cada sector. Entonces, podemos avanzar. Tenemos 5 ejes particulares en este anexo técnico que es complementario, como le decía, a las demás resoluciones. Tenemos el primero, que es las medidas de bioseguridad para los trabajadores. Segundo, habla de la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Tercero, habla de monitoreo de síntomas de contagio. Cuarto, protocolo de atención a personas con sintomatología. Y le pongo el acento al tema de personas con sintomatología. Porque es que resulta que si nosotros asumimos que el solo hecho de que una persona tenga un cuadro febril que tiene COVID, le podemos estar afectando su integridad. Ya hemos visto en los diferentes medios de comunicación cómo reaccionamos como comunidad frente a los médicos, frente a una persona que ya ha sido confirmada o que es sospechosa. Y resulta que a más de uno de los que estamos acá presentes nos ha dado fiebre, y hace muchísimos años, cuando este tema del SARS-CoV-2 no estaba en nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucha cautela y mucho cuidado con el tema de la definición de personas con sintomatología. El hecho de que una persona también estornude no significa en todo momento que ya esté con el virus. Hay 3 cosas particulares que debo tener en cuenta al momento de identificar la sintomatología específica, la conjugación de las 3. Primero, que la persona tenga un cuadro febril por encima de 38 grados. Segundo, que la persona tenga dificultad respiratoria. Y tercero, que tenga tos seca. Con esos 3 síntomas conjugados al momento de la detección, de hacer el monitoreo de los síntomas de contagio, yo ya estoy diciendo que tengo una alta probabilidad, mas no estoy confirmando. Y quinto, es el tema asociado a la parte del plan de comunicación que está incluido en este anexo. ¿Podemos adelantar, por favor? Hablemos de las medidas de bioseguridad para los trabajadores. Estamos hablando entonces que son 6 grandes factores que están ahí presentes. Primero, lo mencionaba, el lavado de manos y su técnica. Quiero detenerme un poco con respecto a eso. Los 12 pasos que sugiere la Organización Mundial de la Salud. El uso adecuado de la toalla que empleamos para secar nuestras manos. Que esa toalla no solamente nos sirva para lavarnos las manos, sino que también esa toalla nos sirva para cerrar el grifo, para abrir la poma del baño donde me estoy aseando y botarla. Ese es un uso adecuado que tenemos con respecto a eso. También tener siempre presente que el lavado de manos es irreemplazable. El uso de guantes no exime para nada el tema asociado al lavado de manos. Segundo, el tema de distanciamiento físico, ya lo explicaba. Lo tercero, pues lo que hace referencia a todas las actividades de los elementos de protección personal. Hablamos de manipulación de productos e insumos y el manejo de los residuos. Eso es lo que se considera en el primer numeral de las medidas de bioseguridad. Avanzamos, por favor. El segundo, pues hace referencia al tema de la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Aquí es donde prácticamente se articulan todas las actividades que yo implemente para la parte de bioseguridad con las ARL. Es la comunicación directa donde ellos van a estar prácticamente ayudándonos y presionándonos para que se lleve a cabo todo eso. La obligación de la empresa es siempre capacitar a todas las personas en temas de transmisión y prevención y poder identificar las personas con alto riesgo de contagio, entre ellas las personas con diabetes, entre ellas las personas que tengan hipertensión arterial,
las personas que tengan problemas de nutrición, ya sea por obesidad o sea por desnutrición. La organización debe identificarlo y en cierta forma hablemos de la condición particular que las personas de 60 años no pueden hacer trabajo presencial. Así lo pide la resolución y eso es lo que tenemos que dar cumplimiento. Podemos adelantar. Bueno, tengo el tema de monitoreo de síntomas de contagio, también se considera. Ya hablamos de los síntomas que yo puedo tener. Hablemos entonces de un equipo de verificación. Se recomienda el uso de un termómetro que no sea de contacto. Eso es lo que prácticamente se recomienda. No se habla nada de calibración de esos equipos en la resolución, pero si nos vamos un poco a la articulación con requisito legal, con lo que es el decreto 1072 del año 2015, ya deberíamos empezar a hablar de esa calibración de ese equipo. Además, que acá nos estamos jugando un tema de un factor decisivo entre una persona que tenga 37.9 y 38 grados. Entonces, la importancia de la calibración juega un papel bien importante. El tema de infrarrojo se ha hablado mucho, siempre si vamos a hacer una medición de esas, pues abordemos el tema, conozcámoslo y hagamos una medición directamente en el brazo. La temperatura va a ser igual en la frente, en el cuello, en la nuca, en el brazo, en un pie. Entonces, es una temperatura corporal que nos va a ayudar. Vamos a tener que trazar las restricciones para el ingreso. Lo primero que vamos a considerar es si una persona presenta sintomatología, ¿qué vamos a hacer con ella? La resolución pues así nos lo explica. Pero lo que sí es claro es que no vayamos a devolver a esa persona a la casa. No por lo pronto, hasta que no tengamos una decisión, ya sea por la EPS, por la ARL o por la Secretaría de Salud. Y también pues se menciona que debemos utilizar la aplicación Corona. Adelantamos, por favor. Tenemos entonces que hay un cuarto numeral que es el protocolo de atención a personas con la sintomatología. Debemos tener un canal de comunicación interna y externa que esté controlado, que esa comunicación pues prácticamente sea, como lo decía, controlada y tener el acceso a la información de las personas, dónde comunicar, temas, comunicaciones personales, poder hablar entonces de cuáles son los contactos que yo tengo de la ARL, de las Secretarías de Salud y quiénes van a tener acceso a esa información. A su vez, pues un procedimiento para poder tratar las personas que tengan sintomatología en nuestra organización no implica para absolutamente nada que tenga que diseñar una oficina, que tenga que adaptar una enfermería, no. Simplemente es recibir la información que está en la resolución y de ahí pues llevamos pues la respectiva aplicación. Donde las personas con sintomatología estuvieron presentes, pues siempre debemos hacer un buen protocolo de limpieza y desinfección. Vamos entonces, podemos adelantar por favor, al plan de comunicación. Estamos diciendo que las personas podemos hacer nuestras pausas activas respetando el distanciamiento social. Vamos a tener también esas charlas informativas, evitando las aglomeraciones. Las charlas pueden incluir banners publicitarios, podemos colgar en carteleras, podemos manejar la información, evitar el contacto, evitar el tema de los papelitos que pueden estar generando por ahí un tema de contagio, y eso lo podemos manejar con un plan de comunicación articulado con la comunicación que manejamos desde capacitación del decreto 1072. Ahí lo podemos articular de manera perfecta. Adelantamos. Estos son pues algunos requisitos legales que nos pueden aplicar, teniendo presente que la resolución 666 es la línea base. En el sector de la manufactura se aparece la resolución 675, donde para lo que nos atañe en estos momentos, el anexo técnico 9 de esa resolución se adhiere a la 666, se revisan ambas y ya le estamos entonces dando cumplimiento al sector de la manufactura. Para el sector del comercio tengo la resolución 739, lo que describe su anexo técnico. Es decir, yo siempre voy a tener en cuenta la resolución 666 más la que me aplique para el sector donde estoy operando. En el sector de la construcción y otras obras, ¿sí?, podemos hablar que aplica la 666 más la resolución 899 del año 2020. Eso pues prácticamente son algunos requisitos legales aplicables para el tema de implementación de bioseguridad. ¿Podemos adelantar? Eso prácticamente es a grosso modo como las directrices que están trazadas desde la resolución 666 y siempre está articulado con el decreto reglamentario 1072. De acá, pues, esta es la estructura y los temas que vienen, pues, de aquí en adelante son los que le ponemos la lupa, los complementarios
donde le estamos dando cumplimiento total a la implementación de esta resolución y la que obviamente nos aplique. Bueno, ese era el mensaje que quería traerles con respecto a la estructura de la 666 y cómo lo vamos a ampliar con las diferentes charlas que vamos a tener de aquí en adelante, Marliana y todos los asistentes. Perfecto, doctor Zambrano, muchas gracias por esa intervención. Muy útil todo lo que nos acaba de mencionar. Recuerden que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Nos las pueden poner por el chat y las vamos recopilando y al final digamos que abrimos esta sesión. Claro bueno, entonces le voy a dar el paso a el doctor Carlos Mesa, de Siderúrgica de Occidente, de SIDOC. Aquí es muy importante resaltar que SIDOC ha comenzado desde el inicio de toda esta emergencia sanitaria, como asimismo las otras siderúrgicas, un proceso de acciones que involucra a sus colaboradores, pero muy importante a sus familias, para que siempre podamos entrar a salvaguardar la vida claramente de nuestros trabajadores y de nuestras familias. Es muy importante resaltar que nosotros como industria y como sector siempre fuimos muy cuidadosos y a pesar de que siempre pudimos seguir operando, seguir teniendo nuestros hornos prendidos, seguir vendiendo, hicimos también un alto en el camino, nos preparamos con todos estos protocolos de bioseguridad, dimos el cumplimiento estricto de esas medidas y ahí en ese momento empezamos a darle continuidad a toda nuestra operación. Entonces, en todo este tiempo, esta siderúrgica como el sector ha sido partícipe y ha generado conciencia de la importancia de tener ese autocuidado, que son cambios de hábito que entendemos que pues es algo nuevo para todos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el relacionamiento con nosotros, cuando nosotros somos una cultura en donde nos gusta abrazarnos y demás, entonces digamos que todos esos cambios hemos sido como muy insistentes en esa pedagogía y en esa capacitación al interior de las organizaciones, pero también hacia las familias. Entonces le doy la palabra al doctor Carlos Mesa para que nos haga su intervención, por favor. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Carlos Mesa. Por favor, me confirman si están escuchando. Hola, hola, me confirman si están escuchando. Sí te oímos perfectamente. Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad y muy agradecido de mostrarles nuestra experiencia, de mostrarles esta nueva cultura, este objetivo de generar esa cultura del cuidado en el cual como compañía estamos decididos a que sea introyectado en cada una de las personas y inclusive de los contratistas y de la gente que está alrededor de nuestra compañía. Vamos adelante entonces. Bueno, como lo mencionábamos en la charla de ICONTEC, la resolución 666 pues es muy completa y tiene especificidad mucha para que nos ayudaba a tomar decisiones alrededor de las medidas de cuidado y autocuidado que debería nuestra gente cumplir. Entonces, tuvimos 4 medidas en la cual hemos trabajado por diferentes medios de comunicación para que nuestra gente lo entienda, lo comprenda y lo ponga en práctica siempre adentro de la compañía, en sus casas o durante el transporte o en cualquier lugar pues, donde se estén desempeñando. La primera era evitar lugares con aglomeraciones, inclusive evitar generarlas. Entonces, pues, obviamente en nuestras empresas hay que en ocasiones encontrar momentos donde nos encontremos y donde tengamos alguna discusión. En ese momento se debe asegurar ese distanciamiento social.
El tema de lavarse las manos frecuentemente, hemos sido muy insistentes en el lavado mínimo cada 2 horas, usar el tapabocas siempre y en todo lugar y mantener la distancia de 2 metros en todos los lugares, tanto de la empresa como en la vida de las personas. Continuemos con el siguiente. Bueno, estábamos hablando de los protocolos que hemos trabajado con nuestra gente e inclusive con sus familias, con nuestros contratistas o con nuestros visitantes, de cuáles serían las prácticas y los comportamientos que debemos seguir para salir de casa, explícitamente para venir al trabajo. Lo primero es que es obligatorio venir con el uniforme desde casa. Este punto, que difiere en algo de la resolución 666, que explícitamente menciona que debes venir con ropa diferente para el transporte, nosotros lo evaluamos e inclusive lo discutimos con las autoridades de salud de la localidad donde estamos, porque no era muy coherente frente a que en la compañía estábamos dando ya el transporte para toda nuestra gente, inclusive para nuestros contratistas. Estamos revisando que vengan en un transporte específico para la compañía, evitando el transporte público. Esto nos ha generado una ventaja y es que no tengamos los lockers muy ocupados, con mucha aglomeración de gente en un momento específico y que podamos tener el control sobre la limpieza de los vehículos que realizan nuestro transporte, haciendo temas de desinfección, etcétera, y asegurando el distanciamiento también durante el transporte. Bueno, continuando, siempre llevar desinfectante, salga con el cabello recogido. Había una recomendación específica para que la gente pueda cubrir el celular y hacer limpieza y desinfección del celular. Esto debido a que nosotros estamos hoy en día utilizando muchas tecnologías de inspecciones, etcétera, en la planta, y hace necesario que la gente tenga el celular a la mano. Entonces, para que no se deteriore pues, su celular y puedan hacer una desinfección constante. Ya lo habíamos mencionado, mantener la distancia a más de 2 metros, lavarse las manos siempre al llegar a la planta y evite el uso del transporte público. En esto, entre paréntesis ahí, esto es totalmente nuevo para nuestra compañía y es el compromiso demostrado de la compañía en asegurar tanto la salud y asegurar esa cultura del cuidado que ya les he hablado. Las maneras como comunicábamos esto, vamos adelante y mostremos el video. Les vamos a mostrar un video de cómo se empezó a hacer la comunicación a nuestra gente. Hoy salgo a enfrentar esta nueva etapa, con la cabeza en alto, listo para ir a trabajar, por nuestra empresa, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestro país. Me comprometo a ser responsable, me comprometo a sonreír. En mi casa cumplo todos los protocolos de limpieza y me preparo para enfrentar un nuevo porvenir. Con el tapabocas siempre puesto, aprendiendo una manera nueva de convivir. Al salir de casa mantengo la distancia, camino hacia la esquina y espero con paciencia. Desde hoy uso un transporte nuevo, la Useta Sidoc. Antes de montarme me aseguro de aislarme. De nada me sirve cuidarme en la empresa si cuando salgo no lo hago con inteligencia. Antes de subirme a la buseta, desinfecto mis manos. Al subir me siento solo. De lejitos mi amiguito, que no vamos a enfermar. Abro la ventana y con mi mascarilla puesta llego a la empresa a trabajar. Al bajar uno a uno con distancia, preparado para limpiarme, desinfectarme y entrar a Sidoc a laborar. Por un Sidoc libre de virus. Vamos con la siguiente, por favor.
Listo, como vieron, recuerden esa frase que se mencionó al final del video, por un SIDOC libre de virus. Vamos a ver más adelantico. Bueno, nos adaptamos a los diferentes cambios y obviamente mucha de nuestra gente, todos los que pueden, se mantienen en trabajo en casa. Esto nos obligó rápidamente a empezar a entrenarnos diferente, empezar a hacer capacitaciones de manera virtual con toda la gente operativa, lo que era muy disruptivo y era cambiar un paradigma donde creíamos difícil que se diera esa capacitación y, oh sorpresa, fue muy exitoso, con una participación masiva y con un entendimiento y una eficacia en esa formación muy buena. Algo que estamos haciendo actualmente y periódicamente son las pausas activas online para toda la gente que mantiene en casa. Siguiente. Hemos involucrado también las familias de nuestros colaboradores de una manera activa, no solamente con información desde la compañía, sino que les hemos solicitado que ellos nos devuelvan información, que sean partícipes de la construcción de toda esta nueva cultura. Entonces, les hemos enviado concursos para que nos envíen videos de cómo se cuidan en sus casas. Estas fotografías que ven es la de un concurso sobre unas maneras creativas de cómo lavarse las manos y de cómo involucrar a las familias en este objetivo. Siguiente, por favor. Hemos hecho muchas campañas. Vieron la pasada del cuidado de las manos y había otra también de salud mental, de cómo nuestra gente se cuida y de manera creativa generan alternativas para ser bien cumplidos con la cuarentena. Siguiente. También trabajamos en otros aspectos buscando integralidad en las acciones de toda la gente que está alrededor de la compañía, como es el caso del reciclaje. Continuemos. Nosotros en la compañía tenemos una mascota que es Sidoco. Invitamos a todos los niños, los hijos de nuestros trabajadores, para que dieran sus aportes de cómo continuábamos generando esa nueva cultura del cuidado, asegurando que también envían sus mensajes a sus papás para generar más compromiso y que los papás también se cuiden en cada uno de sus aspectos de vida personal. Siguiente. Buscando todas estas maneras o canales de comunicación, pues hoy en día se queda uno asombrado. Todos nuestros trabajadores de cualquier nivel tienen acceso a redes sociales, tienen celulares con la posibilidad de tener pues, el WhatsApp, los mensajes. Estamos siendo específicos inclusive en mandar mensajes particulares a cada trabajador con temáticas alrededor de la cultura del cuidado, como ya se los había mencionado. Siguiente. Fuimos más allá, invitamos a las esposas, esposos o compañeros, al grupo familiar de nuestros trabajadores, haciendo las capacitaciones para que ellos nos acompañaran en el cumplimiento de los protocolos y nos acompañaran a que podamos alcanzar ese objetivo que nos trazamos, que era un SIDOC libre de virus. Siguiente. Inclusive enviamos los protocolos a las casas, con kits, con materiales para bioseguridad, con gel antibacterial, alcohol, algunos materiales también publicitarios con las principales reglas de un SIDOC libre de virus, las reglas que les estábamos compartiendo para que se cumplieran acá en la compañía y que el trabajador pudiera involucrar realmente a su familia. Siguiente. Estamos en todas las redes sociales colocando nuestra información a disposición para quien lo necesite, para nuestros clientes y en general todas las partes interesadas. Esperamos que
puedan entrar y los consulten. Ahí verán videos, muchos que hemos publicado en las diferentes etapas de nuestro proceso, podrán consultarlos, y todos los manuales de bioseguridad que se han publicado y que han sido divulgados a cada una de las partes interesadas. Muchas gracias por el espacio. Continuemos con el siguiente compañero. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo creo que has ejemplificado muy bien cómo SIDOC se ha transformado en esta emergencia sanitaria, cómo ha hecho mucha pedagogía detrás de todo esto que nos está sucediendo, cómo ha involucrado a las familias. Yo creo que es muy importante ese involucramiento, no solo de nuestros colaboradores directos, sino de las familias, y cómo de alguna forma también hemos llevado también un mensaje de aliento a los niños, que han sido también en gran parte los que han estado más confinados o con unas reglas mucho más estrictas de confinamiento, como asimismo pues los adultos mayores. Muchas gracias por tu intervención. Ahora seguimos con el doctor Wilson Patiño. Desde Acerías Paz del Río. En Acerías Paz del Río se definieron 12 reglas que se han denominado las 12 reglas de acero, con una serie de acciones que garanticen el cuidado de sus colaboradores en los espacios de trabajo. Entonces, asimismo ahora el doctor Wilson nos va a contar cómo ha sido esa implementación de Acerías Paz del Río y cómo hemos podido llevar y sortear esta situación de la mejor forma posible. Adelante, doctor Wilson. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, listo. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Les cuento rápidamente, como para ponerlos en contexto de la situación de nosotros en este momento. Nosotros somos una siderúrgica que está ubicada en el municipio de Nopsa, en Boyacá. En este momento tenemos un movimiento diario de aproximadamente 2.600 trabajadores. Podemos estar hablando entre 1.200 directos y 1.400 contratistas. Esto pues se va teniendo una variación. Entonces esto es como para ponerlos en un contexto general de el tipo de exposición tan alto que podemos llegar a presentar dentro de nuestras instalaciones. El movimiento de personal es muy alto, por lo cual los controles se tienen que extremar mucho. Estos controles que yo les voy a hacer referencia acá, se los estamos aplicando no solamente en la planta industrial, sino también en el área de minas, en cada una de las plantas industriales, en las enderezadoras y todo lo que tiene que ver con la cadena logística. En este momento, digamos, los controles van aplicados para lo que tiene que ver con las porterías, las rutas de los trabajadores, las áreas de proceso, las cafeterías, los paraderos, las oficinas, los contratistas y demás. Nosotros, por la particularidad y por el volumen de nuestra operación, tenemos influencia en muchos municipios de Boyacá, en los que están Opsa, Sogamoso, Duitama, Paz del Río, Socha, Tasco, Fira, Corrales, varios municipios. Entonces, pues, es como para que entendamos la importancia que nos comentaban los panelistas anteriores en cuanto a los cuidados del hogar y los cuidados de la empresa, porque podemos estar hablando de una interacción de personal de más de 1 millón de personas. Entonces, para poner un contexto general y pues para que podamos entender la importancia de los controles que se están haciendo. Entonces, si quieren, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que comentábamos ahorita, tenemos las 12 reglas de acero, que son 12 reglas. Nosotros en temas de seguridad industrial manejamos 6 reglas de acero, pero en este momento generamos otras 12 reglas que van enfocadas a los controles específicos del coronavirus. Por darle detalles, digamos, muchas están relacionadas con los controles específicos que nos tienen que dar la resolución 666 frente al lavado de manos, pero, por ejemplo, incluimos factores como, por ejemplo, el atender información oficial únicamente. Es decir, acá creo que todos hemos sido o hemos sufrido en algún momento el impacto de algunas comunicaciones no oficiales que llegan por redes de WhatsApp o por redes de Facebook, que pueden llegar a generar controversia o incluso problemas en los controles, por ejemplo, por el monitoreo de temperaturas con termómetros infrarrojos. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer unas especificaciones, es decir, miren, para que podamos salir adelante con esto,
Dentro de las reglas de ACD2 tenemos una que para mí es muy importante, el atender solamente comunicaciones oficiales. Comunicaciones ya sea de entidades gubernamentales oficiales o comunicaciones establecidas por la empresa. ¿Qué otra regla hacemos? Tenemos la conformación del comité del COVID. Ese comité del COVID que se generó acá en la planta es un grupo de personas que bajo unas competencias como por ejemplo la medicina, el conocimiento legal, el conocimiento técnico de la operación, el conocimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, se asumen algunos análisis de algunas estrategias de cómo se tienen que definir y se establecen alrededor de la empresa a través de directrices que sean ajustadas a las características de la operación y que puedan llegar a generar el mejor resultado. Dentro de otros de los controles específicos, que estos son como digamos las directrices generales que tenemos la realización de reuniones a través de Microsoft Teams. Esta es una herramienta que nosotros, particularmente yo lo digo con honestidad, no la manejábamos desde el comienzo mucho, digamos la venimos a conocer a partir del mes de abril, pero que es una herramienta que yo se la podría recomendar a todos porque presta unos servicios muy buenos en cuanto a cómo podemos manejar temas de comunicación, temas de capacitación, las reuniones, la aclaración, incluso en ocasiones las hemos utilizado para verificación de análisis estadístico con las personas para poder hacer asegurar el distanciamiento físico cuando no tenemos, digamos, los espacios para la cantidad de personas que podemos llegar a requerir. Otra estrategia muy importante fue la generación de el home office. Nosotros, cuando empezamos el mes de abril, se hizo una revisión para mantener la operación al mínimo necesario, y todo el personal que tiene que ver con las áreas administrativas, las áreas financieras y algunos cargos administrativos que están dentro de las plantas industriales se están manejando incluso en este momento bajo la figura de home office o teletrabajo, con alguna asistencia intermitente ocasionalmente. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que tiene que ver ya con el control en planta, nosotros hemos aplicado varias estrategias, como por ejemplo la desinfección por 3 medios. Uno, que es la desinfección por aspersión con soluciones desinfectantes basadas en amonios cuaternarios. Nosotros hacemos una instalación de unas cabinas de desinfección, las cuales en este momento ya podemos llegar a tener 7, que lo que hacen es no dejar esto como una única medida, sino como uno de los factores contribuyentes para el control del virus. Entonces, tenemos estas instalaciones las cuales el personal tiene que pasar por estas cabinas entrando y saliendo para que podamos hacer un tipo de control, utilizando, como les comentaba, amonios cuaternarios para que no tengamos problemas como los que se presentan cuando se utilizan hipocloritos. De esta manera el trabajador ingresa y después de esto continúa con los demás protocolos dentro de la planta. Hemos utilizado también los equipos que tenemos para contención de incendios, como por ejemplo la máquina de bomberos. Con esa máquina de bomberos hemos hecho una estrategia para desinfección de las áreas comunes tipo parqueaderos, vías, los ingresos a algunas plantas, ¿a través de qué? De soluciones basadas con hipocloritos. Sí hacemos una desinfección que la estamos realizando aproximadamente cada 8 días o de acuerdo a cómo se tenga el flujo de personal, lo cual nos está ayudando a controlar de cierta manera que se tenga un plus, una ayuda adicional en cuanto a la desinfección para vías que son difíciles de acceder, porque por ejemplo, la desinfección de áreas comunes la hacemos con máquinas de bomberos, pero la desinfección, por ejemplo, de cafeterías, andenes, oficinas administrativas, ya lo tenemos contratado con empresas especializadas en actividades de desinfección que hacen las actividades de desinfección por aspersión, que son equipos similares a los que utilizan las plantas agrícolas. Para lo que tiene que ver con la desinfección de herramientas, equipos, máquinas, estamos entregando algo muy sencillo y lo quería traer acá porque en ocasiones a veces el personal que manejamos la implementación de los sistemas de gestión tendemos a complicarnos y a buscar estrategias que pueden llegar a ser o muy costosas o muy difíciles de implementar. Entonces, para el tema de las herramientas, nosotros manejamos unos almacenamientos llamados herramenterías, dentro de los cuales se hace la administración y la desinfección de estos equipos antes de su entrega. Eso es que un atomizador con una solución previamente establecida de hipoclorito y se le hace la aplicación por aspersión. Siguiente, por favor.
Dentro de los controles adicionales que nos han generado un muy buen resultado está, digamos, las comunicaciones corporativas, que ha sido una herramienta muy, muy buena para nosotros. Nosotros manejamos unos comunicados a través de una estrategia que se llama Radar. En esta estrategia damos una comunicación de una sola vía, o sea, son correos masivos que se le entregan a los trabajadores a través de los cuales le damos todas las indicaciones que tienen que tener y que les llegan a todos los trabajadores de toda la planta. En esto tenemos, por ejemplo, los protocolos de lavado de manos. Tenemos los cambios que se llegan a generar en los protocolos de bioseguridad, los ajustes que se identifican por la vigilancia de los protocolos de bioseguridad. En estas comunicaciones, digamos, tenemos varias pantallas ubicadas en las diferentes plantas, correos electrónicos, incluso en las rutas de los buses se les hacen publicaciones que tienen que ver con los cambios o las recomendaciones que se tienen que mantener al interior de los buses, al interior de las plantas, en los paraderos, en las porterías, que nos pueden llegar a contribuir con la prevención de la difusión del virus. El incremento en la capacidad de los buses, tenemos en este momento trabajando las rutas a un 35%, que estas situaciones no hay que negarlas en ningún momento y eso tienen que tenerlo muy claro los presidentes de las compañías, los vicepresidentes de las direcciones, es que esto requiere una inversión. Nosotros podemos llegar a calcular costos incrementados en 500 millones de pesos mensualmente por incremento de las capacidades de los buses, pero es una realidad. Es algo que nosotros tenemos que buscar administrar de la mejor manera para que los costos no nos sobrepasen más de lo que tiene que ser, pero pues el distanciamiento lo requiere y la condición lo requiere. El chequeo médico, nosotros estamos haciendo unas verificaciones a través del apoyo del área de medicina industrial, que cada persona no solamente se le hace un chequeo de temperatura por medición de termómetro infrarrojo, sino se le hace una indagación a través de personal de la salud y se le hace una identificación de síntomas gripales. Estos síntomas, ¿qué es lo que hacen? Se generan unas alertas, los cuales se hace el reporte para medicina industrial y es el que decide si se puede autorizar el ingreso o se tiene que hacer un trámite adicional. Quiero compartirles lo mucho que nos ha servido a nosotros la implementación del ciclo PHBA, del ciclo de calidad en lo que tiene que ver con la implementación de los protocolos de bioseguridad, ya que nosotros en este momento tenemos la 7ª revisión de nuestro protocolo de bioseguridad. ¿A través de qué? Hicimos una primera versión cuando salió la resolución, pero a través de las áreas como por ejemplo la Contraloría, a través de las áreas de calidad y a través de las revisiones internas hemos encontrado que los primeros diseños del documento, de los controles que definimos, se han tenido que cambiar, se han tenido que ajustar a las condiciones específicas, por ejemplo, de la exposición a las temperaturas que manejamos en unas áreas, de las condiciones de proceso, de la capacidad de instalar algunos controles que son muy particulares por el tipo de industria que estamos manejando. Entonces, ese ciclo PHBA, poder hacer en la revisión, las auditorías internas, es algo que nos va a servir para que no solamente hablemos de tener un documento en papel, sino que el control sea tan efectivo que ya se pueda tener ajustado casi a la medida de cada cargo. Nosotros, dentro del apoyo que tenemos para el trabajador que está en home office, a través de nuestra ARL, AXA Colpatria, hemos tenido un apoyo a través de la generación de unas líneas de apoyo psicosocial, las cuales están disponibles para todo el personal. Siguiente, por favor. Dentro de los requerimientos específicos y de los primordiales, como de los pilares que tenemos, cuando hablamos del lavado de manos, yo traigo estas imágenes acá que digamos, nosotros tenemos baterías de baños muy buenas, que son las que tenemos bajo la infraestructura general de la planta. Pero quiero mostrarles estas que son lavamanos portátiles, que no son de alta inversión, pero sí nos dan una solución, por ejemplo, para casos que nosotros tenemos minería a cielo abierto y minería bajo tierra. Esto nos da una solución muy buena, nos ha funcionado de la mejor manera y es para invitarlos a que las soluciones no tienen que ser costosas. Nosotros podemos hacer inversión, sí va a tener un costo, pero las inversiones, si alineamos con nuestros líderes de proceso, nuestros líderes de área, podemos encontrar soluciones tan sencillas como poner una señalización de cinta peligro que se pueda llegar a conservar, hacer una adecuación con tanques temporales, con unos recipientes que recogen y incrementar las frecuencias de desinfección con el personal que nos ayuda, nos colabora con el tema de servicios generales, podemos llegar a generar unas soluciones muy buenas, muy prácticas, que no solamente dan cumplimiento a lo establecido en la resolución, sino que en realidad asegura el proceso de higiene y desinfección de las áreas.
Siguiente, por favor. Dentro de las fortalezas y ya como parte de las conclusiones que tenemos dentro del desarrollo del protocolo o de los controles que hemos encontrado acá, nosotros vemos unas fortalezas principales que yo quiero compartirles, y es que entre eso es que yo creo que nadie, o por lo menos nosotros de los que estamos trabajando en las heridas del río, que hacemos parte del equipo de trabajo para las actividades de prevención y contención, no estábamos preparados para una situación de esta manera. No estábamos preparados, no teníamos el conocimiento sobre cómo se maneja una pandemia, no teníamos el conocimiento de muchas cosas, pero la implementación de los sistemas de gestión nos dio un apoyo muy grande en cuanto a cómo tenemos que afrontar y cómo podríamos empezar a administrar todos los controles que se venían con esta contingencia. Otra de las fortalezas que tenemos, y hay que reconocerlo, el gobierno nacional ha estado muy preocupado en el tema de difusión de controles, que eso de una u otra manera nos está ayudando a que la gente tenga en la cabeza que tiene que utilizar el tapabocas, que tiene que lavarse las manos, que tiene que mantener un distanciamiento físico, y ha sido una de las prácticas que nos ha permitido poder llevar a cabo. En este momento yo les puedo decir con toda seguridad, no tenemos un caso positivo dentro del personal, pero eso es una condición que tenemos que conservar y que nos ayuda mucho con el apoyo del gobierno nacional. Otro es el compromiso tanto de la parte directa de la compañía como de los contratistas en cuanto a cómo desde cada uno de los roles se hace el apoyo para que se pueda lograr este control específico en todos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de cada una de nuestras especialidades tenemos personal que nos puede ayudar con la gestión documental. Tenemos personal que tiene mucho conocimiento en parte legal, que nos puede ayudar a blindar nuestros procesos para que la compañía no entre en riesgo en caso de que se generen algún tipo de brote o algún tipo de contingencia. Tenemos personal médico que nos ayuda con el aporte científico y tenemos personal que nos hace el apoyo, así sea desde el punto de vista del servicio de aseo o de limpieza general, que nos puede ayudar a cumplir esta meta común. Entonces, por ahora es eso, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Queríamos compartir estas prácticas y ya con esto dejo a mi siguiente compañero. Muy bien, muchas gracias, doctor Wilson. Muy completa la exposición y claramente pues, se ve cómo ha sido todo un proceso integral y de mucho apoyo. Le doy la palabra al doctor John Morera y al Carlos Acevedo del Grupo Siderúrgico Reina, que nos van a mostrar las mejores prácticas en la recepción, almacenamiento y entrega de productos. Adelante, por favor. Buenos días, un cordial saludo para todos. Nosotros somos Grupo Siderúrgico Reina, les acompaña el ingeniero Fabián Acevedo y quien les habla, John Morera. El tema que vamos a tratar corresponde a las buenas prácticas de bioseguridad para la recepción y el almacenamiento de productos de acero. Vale la pena aclarar que todas las actividades de control mencionadas a continuación corresponden a lo exigido por la Circular 001, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual está dirigida a los actores del sector de la construcción y su cadena de suministros. De igual forma, la Resolución 666, emitida por el mismo ente. El tema lo vamos a abordar en dos puntos fundamentales. El primero corresponde a los controles de ingreso a obra, del cual yo les hablaré, y el segundo corresponde a los controles para el almacenamiento, que para lo pertinente les hablará mi compañero. A continuación vamos a ver las actividades de control previo al ingreso a obras mediante el siguiente video. Por favor, siguiente.
En Grupo Siderúrgico Reina aplicamos los protocolos establecidos según lo vemos en el siguiente registro fotográfico. Realizamos toma de temperatura a todo el personal que ingresa a nuestras plantas. Disponemos de unidades de desinfección de manos ubicados en puntos estratégicos. Realizamos desinfección de los vehículos utilizando químicos adecuados para su exterior y disponemos de programas de limpieza y desinfección al interior de los vehículos. Implementamos estrategias de cómo utilizar bolsas plásticas con sello hermético para depositar los documentos que enviamos a nuestros clientes. Mediante estrictos controles al ingreso a nuestras plantas, verificamos que únicamente se encuentra el conductor dentro de los vehículos. De igual forma, verificamos de que el personal que ingresa cuente con los elementos de protección personal, haciendo énfasis en el protector respiratorio. Seguimos con la segunda parte a cargo del ingeniero Fabián Acevedo. Gracias, ingeniero John. Ya continuamos. Puedes reproducir el video, Julián. No, la diapositiva anterior. Ahí sí, no,
Grupo Siderúrgico Reina asegura el cumplimiento de sus protocolos de seguridad, asegurando el distanciamiento físico entre el personal encargado del cargue y el descargue. Realiza el cargue y descargue de materiales a través de elementos de izaje que reducen el contacto entre los productos, manteniendo sus espacios de almacenamiento bajo estrictas condiciones de orden y aseo y asegurando la ventilación natural de estos espacios, garantizando el suministro y uso permanente de los EPPs por parte de todos nuestros colaboradores. Siguiente, por favor. Como recomendaciones generales, damos las siguientes. Para la manipulación de los productos, se recomienda utilizar de forma permanente guantes, evitando el contacto directo con la piel. Después de manipular los productos, es recomendable realizar el lavado y desinfección de manos. Se recomienda abstenerse de aplicar sustancias químicas para las tareas de limpieza y desinfección. Los productores nacionales garantizamos que los materiales fabricados se encuentran libres de contaminantes a través de la correcta aplicación de nuestros protocolos de bioseguridad. Muchas gracias. Agradecemos por el espacio. Muchas gracias al Grupo Siderúrgico Reina. Le doy la palabra al ingeniero Franco Andrés Pantoja de Ternium, en donde nos va a mostrar la importancia de los protocolos de bioseguridad en la atención al público. Adelante, ingeniero. Buenos días, por favor me confirman si me escuchan. Sí, te oímos. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos nuestros colegas, nuestros clientes, nuestros compañeros de la industria siderúrgica. Desde Ternium, lo primero que queremos hacer es enviarles un saludo a todos ustedes, a sus familias y los deseos, nuestros mejores deseos de que todos se encuentren con una buena salud, tanto en el trabajo como en casa. Nosotros tenemos el reto de compartirles algunos protocolos de atención al público, teniendo en cuenta que esta es una de las partes fundamentales de la interacción que tienen nuestros clientes, sobre todo en el sector ferretero, en la entrega de materiales y en la comercialización. Antes de empezar, les vamos a compartir experiencias sobre lo que acaban de comentar nuestros compañeros. Evidentemente, la aplicación del protocolo de bioseguridad pasa dentro de Ternium por los 5 bloques temáticos que mencionaron, sobre todo al principio. En el lavado de manos, a pesar de que nuestra industria no ha sido tradicionalmente aséptica, hemos tenido acá un reto importante para llevar estos protocolos de asepsia de manos, asepsia de superficies, asepsia de áreas, pues a nuestras operaciones. También, entonces, vamos a ver la aplicación de estos 5 bloques temáticos que son el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de EPPs, monitoreo de condiciones de salud y la parte de comunicación, formación y sensibilización en una práctica directamente en punto de venta. Desde Ternium, pues vamos a mostrarles esta práctica en uno de nuestros puntos de venta que tenemos ubicado en la ciudad de Medellín. Es el único punto de venta directo que tenemos, pero es muy similar a lo que ustedes van a encontrar en una superficie de constructor o en una ferretería o en un depósito de materiales donde se comercializa acero. Y van a ver que en algunas partes se asemeja mucho a las zonas de almacenamiento que tenemos dentro de las obras, ya sea en infraestructura, en vivienda o en institucional. Simplemente antes de comenzar, les quería comentar que prontamente los vamos a invitar a la inauguración y a la puesta en marcha de nuestra planta en Palmar de Varela, en el sector de Atlántico, en el departamento del Atlántico, donde vamos a empezar a hacer operaciones al final de este año. Entonces, allí también van a ver ustedes
la aplicación de estos protocolos y cómo llevamos esto a todas las operaciones que tenemos en las 7 principales ciudades de nuestro país. Bueno, entonces, para empezar, en nuestro punto de venta hemos establecido una rutina de lavado de manos donde nuestros clientes reciben un refuerzo sobre la importancia de aplicar este punto tanto durante su compra como en sus hogares. Se tiene desinfectantes en gel antibacterial distribuidos en diferentes puntos del sitio de venta y adicionalmente a los clientes, pues nuestros empleados cumplen con una rutina de lavado de manos, mínimo cada 3 horas y antes y después de atender a los clientes. Esto, sin duda, para todos nosotros, los que estamos en el sector, se ha convertido en un reto importante. Bien, el siguiente punto es el distanciamiento social. Dentro de nuestro punto de venta lo que hicimos fue colocar una señalización donde la gente se debe ubicar tanto durante el proceso de compra como en el proceso de pago y en el proceso de entrega. En caso de acercamientos menores a 2 metros, pues las personas aseguramos que siempre tengan el uso de tapabocas. El uso de tapabocas, como mencionaron antes los colegas, pues es un requisito importante y obligatorio que tenemos que tener tanto en el trabajo como en el transporte, como en la vivienda o en los tránsitos hacia la vivienda. Entonces hemos preparado esta exigencia para nuestros clientes. Tenemos una señalización del aforo máximo en el punto de venta. Esto hace que en un dado momento no cerramos las puertas, sino que, digamos, restringimos el acceso de los clientes para mantener ese aforo. Para el proceso de pago, hacemos que se haga principalmente en tarjeta y si hay manejo efectivo, pues se hace utilizando guantes de nitrilo látex por parte de nuestro personal y a través de una barrera de vidrio o acrílico entre el cliente y el empleado. Sigamos, por favor. El uso de tapabocas, como les mencionaba antes, es de uso obligatorio. Adicionalmente, hemos colocado para nuestra gente que atiende clientes el uso de máscaras de protección completa de cara y se cuenta con señalización el refuerzo de uso de tapabocas en todo el punto de venta. Esto es algo que hemos impulsado y hemos reforzado para que todos nuestros clientes en sus puntos de ventas lo mantengan. Siguiente, por favor. En cuanto a las rutinas de limpieza y desinfección, tenemos una rutina de desinfección de calzado para todas las personas que ingresan en el punto de venta. Tanto para los empleados como para los clientes, los proveedores, los transportistas, se aplica una rutina de desinfección con una sustancia aprobada por la EPA, según lo que determinan las resoluciones pues, que están aplicándose para nuestro sector. Y tenemos desinfección de superficies con mayor contacto, como vitrinas, exhibidores, puertas, manijas, soportes, pasamanos y demás, donde se hace una rutina pues, que se incrementó en su frecuencia. Adicionalmente, se hace la aplicación de gel antibacterial para empleados y clientes, adicional a los puntos que les mencioné antes. Nuestros empleados pues tienen un gel portátil que llevan y donde hacen la aplicación del gel antibacterial. Muy bien, sigamos. En cuanto al monitoreo del estado de salud, adicional al monitoreo que hacemos de nuestros empleados, nuestros proveedores, contratistas y las personas que tengan interacción o ingresen a nuestras instalaciones, también lo estamos haciendo con nuestros clientes. Esto sin duda se ha convertido en un reto tanto para nosotros como para nuestros clientes, los almacenes que atendemos y los ferreteros, porque pues no estamos acostumbrados a tener ese nivel de detalle, de registro en las personas que ingresan. Sin embargo, como tenemos que aplicar el protocolo y el protocolo RESA que debemos tomar estas medidas, pues lo estamos haciendo con nuestros clientes. Estos registros se llevan en modo digital o en modo físico y pues estarán disponibles en caso de que dentro de la trazabilidad de algún eventual contagio o de una ruta de sospecha, pues nos solicite la autoridad brindarlos. Al momento de hacer el registro, nuestros clientes
nos dan o las personas que ingresan a nuestras plantas nos dan un consentimiento informado para hacer tratamiento de esa información básica. Bien, sigamos por favor. Listo. Esa es la buena práctica que llevamos desde Ternium. Como les decía, estamos compartiéndoles aquí una partecita de nuestro protocolo de bioseguridad general, donde lo que acordamos con este comité de aseo del ANDI pues fue enfocar el tema de bioseguridad para la atención en punto de venta, aprovechando pues que en Ternium tenemos un punto de venta ubicado en la ciudad de Medellín y donde les podemos compartir estas buenas prácticas que se pueden llevar para los diferentes sectores que ustedes atienden, sobre todo para sus clientes, y como les mencioné antes, algunos almacenes o bodegas de obras, de infraestructura, de construcción de vivienda o de construcción institucional. Eso sería todo por parte de Ternium. Muchas gracias, ingeniero Franco. Le doy la palabra al ingeniero Jairo Carrero de Gerdau, que nos va a presentar el procedimiento para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Por favor, adelante, ingeniero. Le recomiendo el tiempo para poder tener el espacio de preguntas y respuestas. Mil gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero ratificar sonido, por favor. Te oímos. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gerdau Diaco quiere en este cambio también formar parte de una de las grandes transformaciones que va a tener la humanidad, que es la colaboración. Entonces, en ese orden de ideas, queremos participar en esta webinar, no sin antes agradecer a todos los participantes, que son más de 100 personas que tenemos en este momento. Voy a hablar un poquito sobre los dos numerales finales de la 666 que hace referencia al tema del manejo para la prevención de contagio en situaciones de riesgo. Siguiente, por favor. Todos los protocolos que hasta el momento hemos mirado se enmarcan dentro de un manejo de gestión de riesgos y de gestión de crisis, que es lo que nos trajo esta pandemia. Y el riesgo está enmarcado en el centro como el riesgo de contagio de la enfermedad, contagio o la enfermedad de COVID-19, generada por el peligro que es el virus SARS-CoV-2, y que a la parte izquierda de sus pantallas se encuentran todas las causas que nos pueden generar los contagios, y todas esas barreras que están ahí no son sino otra cosa que los protocolos que hasta el momento se han venido mencionando para mitigar ese riesgo de contagio. En los cuadros amarillos, ustedes ven lo que llamamos nosotros en gestión de riesgos, los factores intensificantes, es decir, aquellos factores que hacen que todas estas medidas de seguridad normalmente puedan romperse y por consiguiente podamos tener la cadena de contagios. Y en el caso de los protocolos de bioseguridad, estos factores predominantes normalmente es la cultura, el comportamiento y el no seguimiento de dichos protocolos. Por consiguiente, no basta con la definición de los mismos, sino que hay que trabajar en una cultura del comportamiento individual y colectivo. Una vez se presente el contagio, que voy a hablarles de la parte derecha de la rama, en la parte derecha tenemos ya lo que sería una emergencia. Hasta antes habíamos hablado de prevención, medidas preventivas o protocolos de bioseguridad, y de ahí en adelante, una vez se me presente el contagio dentro de la organización, hablaríamos de un plan de emergencias para evitar las consecuencias que nos puede traer. ¿Cuáles serían las consecuencias? Lo primero que nos trae un caso de contagio es el ausentismo primero de la persona contagiada, y segundo, el ausentismo generado por todos sus nexos. Y cuando los nexos son normalmente personas que están en el mismo sitio de trabajo, que comparten alguna de las actividades, normalmente lo que sucede es que nos puede sacar o un área de trabajo o nos puede sacar toda una planta.
Entonces, digamos que el primer riesgo que tenemos es ese tema del ausentismo y parada general. Siguiendo en orden de gravedad es que podemos tener casos graves de hospitalización y por último podemos tener colaboradores o compañeros que pueden llegar a morir. En este evento tenemos que tratar dos temas fundamentales. Primero, el caso positivo, que en este caso, pues lo primero es detectarlo y segundo es aislarlo y hacerle seguimiento médico para garantizar que no genere más contagios y que pueda recuperarse. Nuestro objetivo final es recuperarlo para retornar al trabajo. Y el siguiente caso, que serían los dos factores intensificantes que nos pueden generar dolor de cabeza, que nos pueden generar emergencia o crisis, son esos factores intensificantes que están en amarillo. Primero son los contactos estrechos en la planta. Y segundo son las áreas contaminadas. Y tercero, pues sigue siendo la cultura del comportamiento y no seguimiento de los protocolos y del tratamiento de las personas que puedan ser detectadas. En el caso de los contactos estrechos, pues lo primero hay que organizar el trabajo, hacer organización de trabajo como ya los compañeros antecesores explicaron de la separación y organización del trabajo para evitar contactos estrechos, determinar esos nexos y aislar este personal. Y en cuanto a las áreas contaminadas, pues incrementar las rutinas de desinfección una vez se ha detectado algún tema de contagio. Voy a explicar enseguida cómo trabajar o cómo hemos venido trabajando el tema de los nexos epidemiológicos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de mirar esta diapositiva, el doctor Javier Zambrano nos habló que en la 666 se hablaba sobre el personal vulnerable, que sería la primera línea o factor crítico que hay que bloquear. Según esta resolución, las personas mayores a 60 años y que tuvieran algunas patologías de base que ya todos conocemos, deberían estar aislados, permanecer en aislamiento, pero digamos que esta situación tiende a cambiar un poco en la medida en que tengamos que entrar a la nueva normalidad y en el caso de las plantas donde hay personal de base que pueda en cierta manera necesitarse o que sea personal clave. Es así como en la circular 30 del 8 de mayo del 2020 apareció, digamos que una aclaración acerca de este tema y donde se le da la opción a las empresas para que de manera responsable verifiquen si el personal catalogado aquí como de riesgo puede retornar o no retornar al trabajo. El Ministerio de Sanidad de España sacó una guía en la cual a través de manejo médico se puede determinar si las personas mayores de 60 años, las personas con obesidad o las personas que tengan estas vulnerabilidades por enfermedades de base puedan tomarse una determinación dependiendo si esta patología está controlada, si está descompensada o si definitivamente es una comorbilidad que cobija estos dos aspectos. Y establece cuatro clases de clasificación en las cuales en función de estos riesgos se puede determinar si la persona se puede adaptar al puesto de trabajo o permanecer en su labor habitual, puede continuar laborando o realizando tareas que no tengan exposición a personas o con elementos de protección personal adecuado, que sería el caso de los de riesgo 2. O definitivamente estas personas que tienen estas sintomatologías deben estar totalmente aisladas. Esa sería la primera clasificación y que básicamente lo que nos permite es con ayuda médica mirar caso a caso, persona a persona, el estado de su patología. Siguiente, por favor. En esta primera parte del manejo de estas personas de crisis, entonces lo complementamos con dos tipos de análisis de riesgo. Primero, el análisis de riesgo del puesto de trabajo, en el cual miramos si las personas que tienen enfermedades de base o mayores de 60 años, si en su puesto de trabajo tienen contacto estrecho ocupacional
o si el contacto está protegido por algún distanciamiento o algunas cosas así, o si el contacto estrecho tiene potencial de riesgo. Luego miramos el trabajo, si el trabajo es colaborativo, si trabajan más de 2 personas o trabaja solo, también lo clasificamos en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Unidos estos 3 tipos de riesgos, podemos determinar individualmente para cada persona calificada con este riesgo si es de riesgo bajo, medio o alto. Si es de riesgo bajo, puede trabajar presencialmente con algunas medidas, pues obviamente de recomendaciones de tipo de seguridad biológica. Y si es de riesgo medio, sí puede ser un trasladado de cargo, pero de manera presencial, y aquellos de riesgo alto, sí definitivamente las personas retornan o se mantienen en aislamiento. Siguiente, por favor. Bueno, siempre se nos ha dicho de que una vez se nos presente el contagio hay que evitarlo, pero ¿qué hacer con los nexos? Entonces, digamos que esta tabla resume básicamente cómo clasificar los casos de contagio en función de su sintomatología y en función de sus nexos. Entonces, tenemos 7 tipos de escenarios que los podemos resumir en 4 tipos de casos. El primer caso es los casos que llamaríamos casos posibles, que son aquellos casos en los cuales las personas presentan unos síntomas más relacionados a gripas y no relacionados tanto a COVID. Nos referimos a que no hay temperatura, por ejemplo, pero sí hay dolor de cabeza, hay flujo nasal. Sin embargo, estas personas normalmente cuando comunican sus síntomas se aíslan y se hace control con su EPS y se permite, dependiendo de las orientaciones de las EPS, normalmente que termine su sintomatología, se hace evaluación y normalmente es personal que retorna a su puesto de trabajo. En los casos probables son aquellos casos en los cuales las personas tienen alguna sintomatología, pero no tienen declarado ningún tipo de nexo, es decir, dentro de su familia, dentro de sus allegados, no hay ningún tipo de caso declarado posible, sospechoso o caso positivo. Entonces, estos casos probables normalmente son sintomatologías ya más asociadas a COVID. Estamos hablando de temperaturas, fiebres mayores a 38 grados y algunas dificultades respiratorias, dolor en el pecho, cosas similares, en los cuales requiere 2 tipos de comunicaciones. Iniciamos la comunicación a la EPS para su atención y la comunicación a las secretarías de salud, porque son personas que normalmente al comienzo de los meses de abril, mayo, estas personas no eran susceptibles de pruebas, pero hoy en día ya vemos que estas personas son susceptibles para la realización de pruebas. Y a este personal, digamos que esperamos el resultado de dichas pruebas. Una vez se ha liberado por la EPS, se retornan al trabajo, pero previamente a estos casos probables empezamos a determinar los nexos epidemiológicos. Entonces aquí ya buscamos el tipo de nexos. Para comentarles que los nexos están determinados dentro de nuestros protocolos para la forma de identificarlos en el capítulo de organización de trabajo. Entonces, tenemos organizado que las personas en los vehículos tengan siempre un mismo puesto, no se cambien de puesto, que en la alimentación, cuando toman la alimentación en los restaurantes, siempre lo hagan con las mismas personas y su grupo de trabajo se mantiene siempre constante. Esto para garantizar que podamos determinar rápidamente los nexos. Los casos sospechosos son aquellos casos en los cuales ya hay nexo epidemiológico. Puede tener síntomas o no tener síntomas. Y tenemos 2 casos, uno de nexo de contacto indirecto y otro de contacto directo. Contacto indirecto es aquella persona que tuvo un contacto estrecho, entendiendo el contacto estrecho definido por la Organización Mundial de la Salud como los contactos que tiene una persona por más de 15 minutos a menos de 2 metros con una persona declarada positiva y sin protección. Ese sería el contacto estrecho. Entonces, digamos que aquí en los sospechosos tenemos esos 2, el de nexo indirecto y el de nexo directo, y lo mismo sus comunicaciones hacia las EPS y hacia
hacia las secretarías de salud, pero con estos casos que no son sintomáticos. Para el caso de los nexos ya hacemos comunicación a la ARL, por cuanto esta enfermedad ya quedó clasificada. Si su contagio sucede dentro del ambiente laboral, puede ser calificada como de enfermedad de tipo laboral. Lo mismo, determinamos sus nexos y todo el trámite médico tal como están establecidos entre los protocolos. Y por último tenemos el caso de los positivos, que pues obviamente el caso positivo tendrá su manejo dependiendo de la parte médica. Sus comunicaciones son para la EPS, las Secretarías de Salud y las ARLs. Y en este evento, digamos que su retorno al trabajo solo podrá garantizarse siempre y cuando la persona haya tenido un certificado por parte médica de que ha salido negativo, va en 2 pruebas consecutivas en 24 horas y requiere un examen ocupacional previo. El siguiente, que sería el caso de los nexos. Entonces, digamos, esto es qué hacemos con las personas. Discúlpame, ingeniero. Debemos agilizar porque se nos está acabando el tiempo. Discúlpame, pero hay otro webinar en curso. Entonces tenemos que hacer esto, tratar de concretar y cerrar. Y las preguntas, yo les escribí mi correo y a vuelta de correo se las enviamos con las presentaciones. Disculpas, ingeniero, pero debemos ir cerrando, por favor. Bueno, digamos que lo más importante que nos queda es qué hacemos con los nexos. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente explica qué hacer con los nexos. Entonces, tenemos los 3 tipos, digamos, calificados los escenarios que veíamos en la tabla anterior. Y aquí lo que hacemos es hacer una calificación del tipo de nexo y de contacto que ha hecho con las personas. Estamos evaluando, entonces, calificando el tipo de exposición, si es menor a 15 minutos, mayor a 15 minutos, la distancia, si es mayor a 2 metros, entre 1 y 2 metros o mayor a 1 metro, y la condición del lugar, si es abierto o cerrado, y si dentro del contacto se hizo o no se hizo uso de elementos de protección personal. Ya teniendo esto, podemos evaluar si yo tengo un caso positivo de una persona que tuvo nexos, las preguntas que se realizan a todos sus nexos, se puede calificar y en ese orden de ideas, si los puntajes son menores a 26, identificamos que esta persona no tiene contacto estrecho y por consiguiente puede continuar laborando con observación médica. Si está entre 26 y 36, hacemos aislamiento y normalmente lo que hacemos es que podemos solicitar pruebas o esperamos la prueba positiva de la persona que está en sospecha del contacto. Y si es mayor a 36, definitivamente pues es una persona que sale para candidata para tomar exámenes médicos y aislamiento. Bueno, los comportamientos que vienen adelante, las informaciones que más adelante están, es para explicar paso a paso cómo se hace esto. Entonces, en aras de la brevedad, pues creo que dejamos ahí. Discúlpanos discúlpanos, ingeniero, pero pues es que nos alargamos un poco y hay otros webinars en curso. Lo que podemos hacer es que a todos los participantes pues les agradecemos de antemano. Les podemos enviar todas las presentaciones. Si ustedes por favor tienen alguna pregunta a vuelta de correo, yo con muchísimo gusto y el equipo técnico, el equipo presente y los panelistas en esta reunión pues se las contestamos, sobre todo en esta última parte donde debíamos profundizar un poco más, pero pues por cuestiones de tiempo nos tocó cortar la intervención. Entonces, pues a todos muchísimas gracias. Vamos a seguir usando estos espacios para entregar ese tipo de información y más adelante, pues en el próximo webinar nos estaremos contando. Muchas gracias a Licontec y a todas las siderúrgicas
por hacer posible este espacio y poder transmitir buenas prácticas a nuestros clientes y al canal de distribución. Y por favor, cuídense y sigamos para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Buen día. Muchas gracias. María Juliana, muchas gracias. Gracias por todo a todos.